¿Qué tal, Magallaneros? El Magallanes vuelve a unirnos, esta vez con otra entrega, una nueva edición de la sección ¿Qué es, qué fue y qué será? De la vida del Magallanero, en este caso, Angel Bersoto. Ahorita Angel Bersoto nos cuenta qué está haciendo actualmente, a qué se dedica, en qué está trabajando. Bueno, actualmente yo soy el head coach y director de una asociación de béisbol en Canadá. Eh, Estoy trabajando con ellos desde el 2023. Ahora Angel Bersoto nos habla qué hizo después de retirarse del béisbol profesional como lanzador. Ok, después que jugué mi último año, yo fui a Japón a Independiente. Eh, Me lesioné de nuevo ya y bueno, decidí retirarme. Y me fui a Venezuela. Yo tenía ya varios proyectos de algunos muchachos entrenándolos, lo cual firmé a un muchacho con, con Washington. Era pitcher también, se llamaba Milton Blanco. Se llama, perdón. Tuvo después unas lesiones en el codo, le hicieron tomillón y bueno, no ha seguido más su carrera. Eh, Seguí con la academia, una academia mía, ¿no? Que estaba a nombre mía y seguí con eso hasta que llegó pandemia. Se firmó otro muchacho, pero decidí cerrarla. En realidad, la academia es bastante desgastante y bueno, decidí cerrarla. Pero en ese tiempo estaba entre Miami y Venezuela. Miami y Venezuela, lo cual yo también abrí de diferente forma una academia en Miami, pero duró poco. Entonces me metí en divorcio con mi ex en ese momento. Y bueno, eso se cerró, me enfoqué en el divorcio y seguí la academia desde Venezuela hasta que llegó la pandemia y bueno, se cerró. A continuación, el zurdo Angel Bersoto recuerda su última temporada con los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, la 2015-2016. La temporada 2015-2016, yo venía de mi primer año en Independiente en Japón, lo cual venía con un problema en el hombro. Bueno, inicialmente era una lesión que tenía en la pierna y yo continué jugando y forzaba más el hombro. Entonces, eh, y t- esa temporada en Japón, o sea, el equipo se llamaba Pegaso Guma. Ellos me trataron muy bien, iba jugando muy bien. Ya a mitad de temporada eh, me lesioné del hombro. Entonces, bueno, decidí enfocarme en la mejor recuperación y ahí fui a casa con los navegantes y allí comencé, lo cual tenía la molestia todavía en el hombro. Me acuerdo que en ese tiempo iba a abrir el Opening Day y hablé con Blasini que buscara a otra persona porque en realidad no me sentía bien del hombro. Ya. No me sentía 100%. Entonces tuve un tiempo afuera tratando de tratar el hombro. Eh, Regresé, piché unos juegos, no piché mucho tampoco y tenía ese problema en el hombro y la pierna. Eh, el equipo llegó, el equipo llegó lejos, pero en la final no pudimos concretar el campeonato. Me acuerdo que ese año en la final tuvimos tuvimos una mala suerte por las bajas que en la final, unas lesiones, creo que el Luis Rodríguez, eh, hubieron dos lesiones, era Rodríguez y el otro, no me acuerdo si era Sucre. Bueno, esas dos bajas peloteros que estaban calientes, tuvo Carlos García que suplantar y bueno, había la suplencia, no,
no estaba ready en el momento, pues. Y bueno, se nos fue contra los Tigres los juegos por allí. Ahora Angel Bersoto nos cuenta de su regreso con los navegantes en Magallanes en la temporada 2010-2011. En el 2010-2011, bueno, estuve de regreso eh, a Venezuela. eh, en ese año, en el 2010, yo estaba jugando en Italia. Pero ya tenía 2 años jugando en Italia porque había unos problemas que tenía en el hombro y, y me lesionaba constantemente. Eso comenzó desde el 2008. Entonces, pero anteriormente a eso, yo fui a jugar a México y me fue muy bien en México y regresé. Cuando regresé en esa fecha, regresé, ya yo no pertenecía a Pastora, porque yo tuve un año anterior a eso, yo tuve desaparecido, o tuve una operación en el codo. Y bueno, Pastora nunca eh, siguió la secuencia, no me contactó, y bueno, ellos se convirtieron en Bravo de Margarita. Entonces, cuando voy a Norte Sonora y regreso, me dice que yo estaba libre. Y entonces yo soy originalmente, yo soy maracucho, soy de Maracaibo, pero yo me casé y todo eso en Valencia. Entonces para mí eh, siempre he estado mi corazón siempre ha estado con los navegantes. Entonces hablé. Angel Bersoto también recordó su cambio a Pastora de los Llanos, de los navegantes en Magallanes a Pastora de los Llanos en aquel entonces. El cambio hacia Pastora, wow, eso fue la noticia del año, pues, para todo el mundo. Eh, César Bolívar, Luis Landaeta y yo, cambiado para Pastora por un solo pelotero, por el Potro Álvarez. Y bueno, hasta donde entendemos en esa fecha, el que quería ese cambio era más el manager Phil Reagan. Entonces, eh, lo que recuerdo de eso es que cuando fui a Pastora, eh, era otro equipo muy diferente a lo que es Magallanes. Eh, Al principio no fue fácil, pero me tuve que adaptar y bueno, eran otro tipo de peloteros, otro ambiente y a la final duré 2, 3 años, algo así. Y bueno, eh, no fue bonita la experiencia, pero tuve que adaptarme porque no era el mismo ambiente, los mismos trabajos, era, era muy diferente. Y también que era una ciudad muy pequeña y otro tipo de personas de convivencia y bueno. eh, pero fue bonito, conocí a otros peloteros, otro estilo de trabajo. eh, Ahí estaba Alex Cabrera, estaba Ramón Hernández, Jorvi Torrealba, mucha gente que Jorvi era una persona, un catcher que ayudaba mucho a los peloteros y muchas cosas de lo aprendí fue por él y bueno, eso fue muy provechoso, muy buena experiencia haber llegado allá a Pastor. Angel Bersoto también recordó lo que fue ganar ese campeonato con los navegantes en Magallanes en la temporada 2001-2002. El campeonato del 2001-2002, wow, eso fue algo, yo estaba novato, eh, el campeonato fue contra los Tigres. Eh, Ganamos el último juego, lo ganamos y fue allá en Maracay. Me acuerdo que nos vinimos
en caravana, y eso, Valencia estaba revolucionada, llegamos al estadio, mucha gente, el festejo, el estadio se llenó completo, esperando al equipo campeón, a nosotros, y los refuerzos que tuvieron allí nos ayudaron. Me acuerdo el difunto Jeremy González que estaba allí, todo el equipo era, era un equipo de Grandes Ligas, ¿no? O sea, era imposible no quedar campeón porque todos eran buenos. El line estaba muy bien estructurado. Ahí, bueno, pichaba Santana, bateaba, me acuerdo que estaba Melvin. Había muchos Grandes Ligas que hacía muy especial ese dogado y esos juegos. Y bueno, yo que era un niño, estar en medio de tantos Grandes Ligas, me intimidaba bastante. En la temporada regular yo tuve bastante chance de jugar, pero ya en las finales ya se entendía que era más experiencia que más que todo y yo no pichaba mucho. Entonces, pero ese campeonato fue muy especial. Sí, fue muy especial por lo que te dije. Para mí era un sueño de estar alrededor de tantos grandes ligas. Me acuerdo que Rubén Quevedo también estaba allí, un muchacho que venía de grandes ligas también. eh, eh, Guillén, Raúl, ya muchos peloteros grandes en el béisbol de nosotros y en Estados Unidos. Yo como novato, estar allí en medio de ellos, en realidad era un sueño. Era un sueño, pero era un equipo muy unido. Manacho era el líder y Manacho era una persona que metía mucho mano por los novatos. Eh, Tenía un carácter muy fuerte, o tiene un carácter muy fuerte, pero eso a la final nos ayudaba a nosotros a ser mejores peloteros, pues. O sea, la mayoría de los peloteros que estaban allí, nosotros nos sentíamos con un buen ejemplo. Bueno, Machi estaba allí también y éramos novatos y los novatos que estábamos ese año sentíamos el apoyo de ellos de buena forma para impulsarnos más adelante. Y, la final con los Tigres no fue fácil y bueno, pues pudimos lograr el campeonato y fue muy bonito. Ahora Gilbert Soto recuerda su debut con los Navegantes del Magallanes. Mi debut fue en el 2001. Yo me acuerdo que mi primera vez, no estoy seguro, yo creo que fue contra Lino Connell. Él, bueno, pues, aunque la prensa siempre dio a conocer que mi primera vez fue con Bobby Abreu. Bobby Abreu fue la segunda vez. Yo dominé a Lino Connell en Oriente, contra los Caribes, y en Puerto La Cruz, y vamos a casa, Caracas Magallanes, donde, donde eh, el juego era de tarde. Entonces, no sé si en aquel tiempo no se había remodelado el estadio y los bullpenes estaban en los lados. No estaba atrás como está ahora. Entonces, me acuerdo que me llamaron a calentar. En realidad yo no sabía en qué sitio, o sabía que iba a estar base llena, creo que era base llena, y, pero no sabía quién le iba a pichar. Del lado mío, no sé si si estoy bien, estaba este, Edgar Ramos. Eh, el pitching coach de bullpen, no sé si te acuerdas, era Oscar Padrón, que era el pitching coach de Houston, de los Astros, él me conocía bastante, un gran ser humano, y bueno, me identifico mucho como pitcher por la ayuda de él.
en mi principio de mi carrera, me ayudó bastante. Entonces él también fue el pitching coach de bullpen en ese tiempo y bueno, me dice, bueno, cuando sale Reagan y llama al zurdo, que es a mí, y doy varios pasos y veo que era Boca Abreu, de verdad se sentí un nervio bastante, se me pararon los pelos y bueno, empecé a lanzar, creo que el catcher era, eh, el catcher era Clemente Álvarez. Entonces cuando llego allá empiezo bueno, tengo borroso la situación, pero bueno, empiezo yo, primer picheo bola, segundo picheo bola, bueno, total de la cosa fue que llevé a Abreu a 3-2. Y yo, bueno, yo me encomendaba bastante, digo, bueno, señor, déjame lanzar mi picheo, lo mejor que puedo hacer, lo que mejor que yo puedo hacer, y lancé una recta afuera. Bueno, y fue por strike. El estadio se quería caer y eh, fue un debut en casa bastante este, positivo y bueno, esa fue mi segunda vez en, en, en el béisbol profesional. Riga me dejó al siguiente, que el Beto Méndez, aunque me dio jonrón después, pero a la final ganamos el juego y, y creo que lo gané yo, bueno, no me acuerdo muy bien. A continuación, Eddie Soto habla de su firma con los Navegantes del Magallanes. Sí, exactamente. Yo fui un zurdo, yo tengo bastantes apariencias como zurdo situacional, lanzaba bastante strike. En principio mi carrera eh, era un muchacho muy inseguro y tendía a meterme en problemas rápido y después agarraba coraje y bueno, dominaba bastante, o lanzaba bastante strike a medida que iba pasando el tiempo. Esos nervios lo controlaba y era más dominante. Pero bueno, una de las cosas de mi carrera es que yo comencé muy temprano, desde muy niño, jugar en el equipo grande. Yo firmé en el 1999, en agosto, un día antes de mi cumpleaños, y bueno, querían que yo Reagan quería que yo me quedara, y en ese tiempo Andrés Reiner, que me firmó, decía que no, que estaba muy niño. Inclusive así, yo piché la paralela en ese tiempo que se jugaba muy buen nivel, me fue muy bien. Y en diciembre me subieron para tener experiencia. No piché, pero al siguiente año sí, jala, Reagan jaló bastante para que me quedara con el equipo arriba todo el año. Aunque algunas veces no pichaba arriba, me mandaban a pichar algunos cines en la paralela, pero este, mi carrera fue así. Como estaba muy niño, era más zurdo situacional que darme tantas responsabilidades de abrir, pues. Cuando estaba con la academia, cuando estaba con Houston, obviamente allí era más pausado, más te llevaban a ser abridor y esas cosas, pero en mi carrera tendía a ser más relevo que abridor, por lo joven y segundo, varias lesiones que tuve que me tenían que que me tenía que llevar poco a poco. Pero fui un zurdo que lanzaba mucho strike, era muy controlado, eh, de eso se basó mi juego. Sí, originalmente yo soy de Maracaibo, soy maracucho, toda mi familia es de allá. Em, en ese tiempo que yo firmé con los navegantes, primera, eh, primero firmé con los Astros, que la academia estaba en Guacara y, y Andrés Reine, que era el que firmaba los peloteros en ese tiempo
por parte de los Astros, ellos tenían convenio con Magallanes y Caracas. Me acuerdo que en esa vez eh, el presidente de Caracas era Pietro y bueno, tuvimos conversación con él eh, para firmar con Caracas y bueno, no llegamos a ningún acuerdo. El mismo Andrés Reiner nos llamó que fuéramos a la oficina de Magallanes para que hablara con Ávila. Y bueno, fuimos allá, eso fue en el Caribbean Plaza, fuimos por allá y tuvimos una conversación bastante larga, más que todo mi papá, que fue el que tuvo un acuerdo, que tuvo el acuerdo con Magallanes. Y bueno, a la final se dio la negociación y desde allí fue que me convertí en un navegante. Eh, Eso fue días después que yo firmara con, con los Astros, porque iba a comenzar la temporada eh, eh, de invierno. Y bueno, firmé, de ahí comenzó mi primer año en, a ir a José Leonardo, porque las prácticas eran en José Leonardo en un principio. Y bueno, eso fue como un sueño, un niño de 17 años, estar con los navegantes, un equipo tan grande y tantos veteranos que había alrededor y bueno, vuelvo y lo digo, fue un sueño. Y ya para finalizar, el zurdo Angel Bersoto le manda su mensaje a los magallaneros. Magallanes para mí siempre fue mi casa y lo que puedo agregar es que lo único que me siento un poquito fue que en mis mejores años los tuve en Japón y comenzó desde 2011. Eh, Eso fue después de, de esa temporada de 2010-2011, aunque me fue muy bien ese año, en el 2010-2011, con el equipo, con Magallanes. Eh, pero mis mejores años comenzaron desde allí y seguí 2011, 2012 en un equipo en Japón, después tuve 2013, 2014 en otro equipo y ellos por cuestión de contrato no me dejaban jugar porque pichaba mucho y, me cuidaban bastante y la temporada en Japón duraba mucho, o sea, comenzaba a finales, principios de febrero hasta ya casi allá noviembre. Los primeros años íbamos a la final y terminaba muy tarde la temporada y no sé, agotado, lidiando con algunos problemas físicos. Entonces, pero esos años fueron los años que me siento un poco no haber jugado con el equipo, porque me gustaba el invierno y compartir con los muchachos, ir esos viajes a Maracay, a Caracas, esos viajes que se hacía y cuando íbamos a Maracaibo jugar contra las Águilas, que eran esa es mi ciudad natal, entonces me gustaba todos esos momentos y no lo pude hacer en esos 4 años. Ya después em, estaba ya casi por el retiro y bueno, y otras cosas. em, pero eso es algo de que me siento un poco de no haber jugado, me perdí esos años en Venezuela. Mi mensaje para los magallaneros es que sigan con ese delirio, con esa pasión, con esa euforia que siempre lo ha caracterizado. Nosotros los peloteros cuando sentimos eso y estamos jugando, damos todo por el todo al ver que la fanaticada la tenemos a flor de piel y, y por eso es tanta euforia cuando ganamos un juego y cuando remontamos. Ese apoyo único que tiene los magallaneros eh, es muy especial, es único. Y bueno, cuando yo jugaba lo sentía y muchos de ellos lo veía en la calle, eh, reconocían,
me reconocían al pelotero y bueno, inclusive estando afuera, fuera del estadio, eh, situaciones de la vida, estás echando gasolina o estás en algún sitio haciendo algo, la gente te reconoce y te presta la colaboración y siempre te dan el equipo. Y eso es muy bonito, esa pasión, ese reconocimiento de apoyar al equipo y poner su grano de arena, es muy bonito. Y ese es mi mensaje para los magallaneros. Sigan su pasión, su delirio, su euforia, que Magallanes, pa'lante. Gracias Magallaneros, será hasta una nueva oportunidad cuando los navegantes del Magallanes vuelvan a unirnos. Espero les haya gustado el video, suscríbanse al canal de YouTube, compartan el contenido y denle like.